3 y vamos ya sobre la recta final de este capítulo, pero vamos a detenernos nuevamente en estos versos y hemos leído ya en Apocalipsis 21 acerca de la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, a la que Pedro también hace mención en esta, voy a decirlo, en esta parte final de lo que él está hablando sobre escatología. Ahora nuevamente, y en estos versos usted se dará cuenta que Pedro es más claro o más obvio en lo que ya hemos venido diciendo en las últimas semanas, y es que la escatología que Pedro presenta es sencilla, y más bien la escatología de Pedro es un llamado a la ética o a la manera como debemos conducirnos con respecto a este tema. Pablo abona en otros muchos capítulos del Nuevo Testamento acerca de la venida del Señor. Pablo dice cosas gloriosas, grandiosas. Juan dice cosas maravillosas como las que hemos estado leyendo en las últimas semanas. Desde que empecé el capítulo 3 de Pedro, usted ha notado que estamos leyendo Apocalipsis 19, 20, 21, vamos a concluir con el 22 la semana que viene. Juan dice cosas increíbles. Pero cuando llegas al capítulo 3 de Pedro, usted y yo podemos cerciorarnos que Pedro es muy sencillo para hablar de la venida del Señor. Y entonces nos ubica o nos centra en la forma como nosotros debemos responder. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante el hecho de que el Señor vendrá por los suyos? Ante el hecho de que el Señor retornará en algún momento por los suyos. Así que este capítulo nos permite reconocer algo: nuestras aspiraciones escatológicas nunca deben estar separadas de nuestra vida y nuestra conducta personal. ¿De qué le sirve a usted, de qué me sirve a mí tener una agenda llena de todos los eventos proféticos? ¿De qué me serviría tener un récord de cómo van a pasar las cosas, aunque no han pasado, tienen que ver con el futuro? ¿De qué me serviría dominar escatología? ¿De qué me serviría ir de conferencia en conferencia profética, que las hay? ¿De qué me serviría llenar libretas y libretas de notas, escuchar videos y más videos acerca de la escatología, si yo no voy a vivir como Pedro dice en este pasaje que voy a vivir? Hay gente que se sube a la nube de la escatología, está allá ya, o sea, está creyendo que está allá, pero vive como un pecador. Y ese era un momento magnífico para decir amén. Esa es la realidad. No hay distinción entre él y un pecador. Vive como si Dios no, como si Cristo no fuera a regresar jamás. Vive como si el Señor no estuviera interesado en nosotros. ¿De qué te sirve saber tanta escatología? Si no honras a tus padres, si mientes, si no eres fiel en tu matrimonio, si no estás cuidando de tus hijos como la Biblia nos mandata que lo hagamos. Entonces, la realidad a la que Pedro nos presenta aquí es que la segunda venida traerá juicio a los pecadores, pero también será un día de estreno para los santos. Por un lado, la venida del Señor traerá juicio a los pecadores. Por otro lado, esa venida será un día de estreno, en la que Pedro señala una nueva creación y en la que Pedro apunta que lo corrupto será reemplazado por lo justo. Ahora, de esta hora, de este día, Jesús dijo que nadie sabe ni el día ni la hora, sino solamente el secreto del Padre. Ahora, eso no significa, como algunos cristianos suelen pensar, eso no significa que Jesús no sabe la hora y que el Espíritu Santo no sabe la hora, porque somos trinitarios. Y ser trinitarios significa que creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, es Dios mismo. Entonces, esa era una manera en la que Jesús quería explicar a sus oyentes originales que la voluntad del Padre estaba por encima de incluso su agenda misma. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice: yo no hablo nada que no me es dado del Padre? Yo no hago nada que no me es ordenado por el Padre. Entonces, el punto aquí es
que al recordar el tiempo de su venida, nosotros debemos saber que eso está determinado en el eterno consejo de un Dios que es soberano. El eterno consejo de un Dios que es soberano. Entonces, en ese eterno consejo, Él ya ha determinado una fecha, un día, un lugar específico que ningún ser humano sabe, que ningún ser humano conoce. Y este ha sido el meollo del asunto en la escatología. ¿A cuánta gente usted y yo hemos escuchado intentando dar una fecha, intentando decir cuándo el Señor va a venir, intentando decir en qué país va a suceder esto, a qué hora, etcétera, etcétera, etcétera? Pero como ya hemos leído de Pedro, el retraso aparente de Dios, el retraso aparente del retorno de Cristo debe ser entendido en que Dios no ha completado su propósito salvador. Y mientras eso no sucede, entonces Pedro nos dice cómo debemos vivir. La promesa de cielos nuevos y tierra nueva nos ayuda a mantenernos limpios y mantenernos fieles al Señor. Pero antes de llegar al pasaje, permítame decir algo. La escatología de Pedro no nos exime de responsabilidades y nos llama a conducirnos adecuadamente. El hecho de que aquí se nos prometen cielos nuevos y tierra nueva no significa que usted y yo no tenemos responsabilidades ante este evento. Y de hecho, Pedro nos llama en estos versos a conducirnos adecuadamente delante del Señor. Entonces, el punto al que Pedro nos conduce en estos versos es acerca de ser diligentes en cuanto a la venida del Señor. Diligencia es una palabra que se ha repetido un par de ocasiones en la carta. En el 1:5, Pedro dice que debemos añadir con toda diligencia a nuestra fe. Y usted conoce la serie de elementos que hay que añadir o que ya pasamos por ahí. En el 1:10, Pedro nos dice que seamos diligentes para afirmar el llamado y la elección de parte de Dios. Seamos diligentes para afirmar el llamado y la elección de parte de Dios. Y en el 3:14, Pedro nos dice, procuren diligentemente ser hallados en paz. Entonces, alrededor de esta carta hay un claro énfasis en cómo el creyente debe de ser diligente. Leamos capítulo 3, verso 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Observen en el verso 14 cómo nuevamente Pedro, en un tono pastoral, está diciendo: amados. Amados, procuren con diligencia vivir de esta forma. Entonces, lo que el texto nos responde, o lo que el texto por sí solo responde es: ¿cómo debe vivir el creyente ante la venida de Cristo? ¿Cómo deberíamos enfrentar este evento? ¿Cómo deberíamos prepararnos ante este evento? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué elementos deberíamos tomar? Bueno, vamos a considerar eso esta mañana, porque Pedro nos llama, al parecer, a mantener una motivación adecuada ante el retorno del Señor, y nos recuerda que todo lo que un creyente hace o debe de hacer debe ser para la gloria de Dios. Así que observemos aquí, número 1, Pedro nos dice en el verso 11 que debemos vivir en santa conducta y piedad. En santa conducta y piedad.
¿Por qué deberíamos vivir así? Bueno, Pedro se introduce en el verso 11 diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, tendría que regresar al verso 7 y 10 para entender que ya dijo, los elementos serán desechos. Y luego Pedro hace una exclamación. Observe que no es una interrogación, es una exclamación. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Ojo, no es pregunta, es una exclamación. Ahora, la realidad es que la maldad y el pecado del hombre solo tienen salida y solo tienen solución en Cristo. Y esa es la razón por la que Pedro entonces nos llama a vivir santa y piadosamente, como la Reina Valera 60 lo dice, a vivir santa y piadosamente. En otras palabras, somos llamados a vivir haciendo la diferencia. Somos llamados a vivir haciendo la diferencia. Otra forma de traducir esta exclamación es: ¿con cuánta excelencia deben vivir ustedes? ¿Con cuánta excelencia deben vivir ustedes? Bueno, este es un llamado a vivir con la realidad del juicio y a la par de la eternidad que vendrá. Eso fue lo mismo que Pablo dijo a los Corintios cuando escribe ahí en la segunda carta, capítulo 5. Y él está diciendo, en vida o muerte deseamos agradar al Señor. Entonces piensa en esto. Pablo escribiendo a los Corintios y diciendo, sea que vivamos, sea que muramos, la vida cristiana se trata de vivir agradando al Señor. Bueno, estas serían las palabras paulinas ante la realidad que Pedro está presentando aquí. Pero separemos entonces la expresión y pensemos que el llamado de Dios es, por un lado, santidad, por otro lado, piedad, aunque ambas nos llevan a la misma situación, vivir de una forma que agrademos al Señor. La palabra santo entonces significa apartado para Dios, separado del mundo y vuelto a Dios. Separado del mundo y vuelto a Dios. Si algo distingue o si algo debe distinguir a un cristiano auténtico, es su separación con el mundo y es su volver a Dios. Pero si tú no puedes distinguirte del mundo, entonces algo está mal. Posiblemente has estado autoengañado en cuanto a tu vida cristiana. Pero la pregunta que surge es: ¿cómo una persona puede entonces separarse del mundo? ¿Cómo una persona puede vivir en este estándar? Bueno, la realidad es que no podemos. Yo no puedo ser santo por mí mismo. Tú no puedes ser santo por tus propias fuerzas o por tus propias capacidades, porque toda nuestra naturaleza pecaminosa, porque toda nuestra concupiscencia, porque toda nuestra depravación nos invita todos los días a pecar. Entonces yo no puedo ser santo. Yo necesito estar del lado de aquel que las Escrituras certifican y dicen que es santo, santo, santo. Entonces, ¿qué hace la santidad de Dios para mí? Me demarca una línea entre lo que es santidad y pecado. Me pasa a un lado a entender que Dios es tan santo y que yo soy tan pecador, que para poder aproximarme a la santidad que Él demanda de mí, yo necesito a este Dios todos los días, todas las horas, todos los minutos y todos los segundos. Así que esta santidad a la que Pedro está hablando, como en muchas ocasiones el resto de los apóstoles, no tiene que ver nada con el aislamiento. No se nos requiere que nos aislemos, pero sí se nos requiere que seamos la diferencia en el lugar donde estamos. Entonces, siendo la diferencia, es la única forma como podemos cumplir los propósitos de Dios para nuestras vidas.
Vean que este no es un mensaje de Pedro exclusivamente. Este es un mensaje que se encuentra en todas las Escrituras. Tan solo por hacer un recorrido, Levítico 11:45, está el Señor dando leyes a la nación de Israel. Y entonces Él dice: porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Ahora observen algo: cada vez que la demanda de santidad se da, o en muchas ocasiones que la demanda de santidad se da, las Escrituras nos recuerdan que la razón por la que somos llamados a ser santos es porque Dios mismo es santo. Porque Dios mismo es santo. Lo vemos en Lucas 1:74. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos nuestros días. Les sirvamos sin temor, en santidad y en justicia, todos nuestros días. Y Pablo abona también a este tema cuando en 2 de Corintios 7:1 él dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos ¿de qué? De toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora observen cómo Pablo va al terreno de lo que nosotros debemos hacer. Porque la santidad, por un lado, es algo que Dios, o la santificación es algo que el Espíritu Santo está haciendo para ti y para mí. Pero aquí está el otro lado de esa moneda: limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces hay un ejercicio que el creyente debe de hacer. Hay un ejercicio que el creyente tiene que ejecutar en su propia santificación personal, y es que por un lado yo sé que el Espíritu Santo me está santificando, y por otro lado yo sé que debo buscar mi propia santificación personal, limpiándome, quitando toda inmundicia de mi carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, por un lado el Espíritu está obrando, por otro lado el ser humano está obrando. Es decir, hay una sinergia entre la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente y la obra de ese creyente dotado por el Espíritu Santo para poder participar de la santificación. Esto no sucede en la salvación. La salvación es totalmente la obra de Dios. Pero la santificación es sinérgica porque es la obra del Espíritu Santo y es la obra del ser humano participando en el creyente. Entonces Pablo está diciendo: límpiense, límpiense. Bueno, lo segundo que Pedro dice no solamente es que nos llama a santidad, lo segundo es que nos llama a una conducta piadosa, y piedad significa que vivimos como Dios y procuramos ser personas piadosas. Es decir, el estándar de nuestro vivir, de nuestra vida, es ser como Dios y procurar ser personas piadosas. Esto es un llamado a vivir y hacer las cosas en reverencia. Este es un llamado a vivir la vida en veneración a Dios. Este es un llamado a vivir la vida agradando a Cristo en todo. Entonces, ser piadoso tiene que ver con esto: quiero vivir agradando a Dios en todo. No solamente quiero agradarlo el domingo al venir al servicio. No solamente quiero agradarlo cuando voy a una reunión especial o cuando estoy en un servicio durante la semana. Quiero vivir mi vida realmente sirviendo y venerándolo a Él en todo momento. ¿Dónde pudiera hacer eso? En el hogar, en el trabajo, con mi familia,
con mis amigos que no son creyentes. Allí quiero vivir de tal forma que yo estoy glorificando el nombre de Dios. Vean cómo Pablo lo dice en 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, ¿qué está pasando en la vida de Pablo que anima a los corintios a hacerlo? Está siendo transformado. Está siendo transformado. Ahora, por un lado yo busco ser piadoso, pero la realidad es que no he logrado la meta de la piedad. Por eso Pablo dice, estamos siendo transformados. Entonces no sé en qué momento de esta carrera tú estás en cuanto a la piedad de Dios, pero simplemente preguntarnos esto nos puede llevar a una realidad. ¿Puedo ser más piadoso? Y creo que mientras estamos de este lado de la eternidad, la respuesta siempre será sí, puedo ser más piadoso. De este lado de la eternidad, si piedad es ser como Dios, de este lado de la eternidad, siempre nosotros podemos ser más piadosos, porque estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. ¿Podemos ser más santos de este lado de la eternidad? Sí, sí podemos ser más santos. Entonces esa es la razón por la que Pedro y Pablo están abonando a decirnos, tienes que vivir de esa manera. Y luego vean cómo Tito, cuando Pablo escribe a Tito, conecta este tema con la venida del Señor, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo. Entonces, este sería el resumen de lo que Pedro está diciendo. ¿Cómo debemos vivir? Dice Pablo a Tito. Bueno, tenemos que vivir negándonos a la impiedad y a los deseos de este mundo, viviendo de una manera sobria, justa y piadosamente. Pero mientras hacemos eso, dice Pablo, tenemos que aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Entonces, la escatología no está divorciada, la escatología no está separada de que la vida de un creyente ante la realidad de que Cristo regresará debe de ser mejor cada día. En otras palabras, no hemos graduado, no somos creyentes graduados, no somos creyentes con un grado de posgrado. No, puedes creer que vas adelante y si en verdad nosotros fuésemos sinceros, vamos a darnos cuenta que no vamos tan adelante como creemos ir. Pero eso no debe desanimarnos. Todo lo contrario, esto debe alentarnos a caminar cada día con Cristo, tomados de la mano del Señor, porque es la única manera en la que verdaderamente podemos crecer. ¿Anhela Dios nuestro crecimiento? Sí, claramente. ¿Anhela Dios que nuestra santidad y nuestra vida piadosa vayan en aumento? Claramente. Pero a la par, el anhelo de Dios es que nosotros crezcamos en ello. Así que la primer forma que Pedro nos reta aquí es a vivir una santa y conducta piedad. Número 2, verso 12. Debemos vivir esperando y apresurando la venida. Debemos vivir esperando y apresurando la venida. Ahora, este pasaje es conflictivo. La razón por la que puede ser conflictivo es que si yo leo este pasaje sin contexto, pues básicamente como que el pasaje me dice que el hombre tiene el poder de acelerar la venida del Señor. ¿Qué dice Mateo 24? Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, solo el Padre. Ahora, no somos tan poderosos
como para nosotros acelerar la agenda de Dios. Por eso es que en la lógica de Pedro, en la inspiración del Espíritu Santo y en el contexto, vuelvo a insistir en lo mismo, el peso del contexto es único. Ya Dios ha dicho, versos anteriores, que la razón de su tardanza es dar oportunidad para que otros sean salvos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿hay forma como yo pudiera acelerar la venida del Señor? La respuesta es no. Dios tiene su agenda. Y Dios no está gobernado por tu agenda. Dios tiene su propia agenda. Él gobierna sobre tu agenda. Él gobierna sobre la mía. Él gobierna sobre la agenda mundial. Él gobierna sobre la agenda de los políticos. Él gobierna sobre la agenda de todas las naciones, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué es lo que este texto dice? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Bueno, observen que aquí Pedro utiliza la expresión la venida del día de Dios. Ya Pedro ha utilizado, versos atrás, el día de Cristo. Ahora Pedro utiliza aquí el día de Dios. Hay quienes distinguen en escatología, hay quienes hacen una distinción entre el día de Cristo y el día de Dios, y demarcan una línea para explicar lo que va a pasar en el día de Cristo y lo que va a pasar en el día de Dios. La realidad es que Pedro no hace una distinción entre estos dos días. Entonces, como Pedro no hace esa distinción entre esos dos días, yo no lo voy a hacer porque estoy predicando la carta de Pedro. ¿Lo ves? Por eso dije que la escatología de Pedro es muy sencilla, a diferencia de pasajes que Pablo utiliza. Pero solamente como una información para ti, hay estudiosos, hay teólogos, hay escatólogos que hablan de ciertos eventos pasando en el día de Cristo y ciertos eventos pasando en el día de Dios. Pero Pedro aquí no da una explicación y no los distingue. Entonces, el día de Dios es una referencia en este verso al momento en el que Dios disolverá y destruirá los cielos y la tierra actuales. Pero nuevamente Pedro conecta esto a cómo nosotros deberíamos responder ante esta realidad. La expresión venida es la expresión que se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, la parousia. Literalmente se refiere a la presencia. Así que la venida del día de Dios sería que la presencia del Señor va a ser revelada a todos. Entonces, nuevamente Pedro conecta este tema y nos dice que hay dos cosas que podemos hacer. Ante la realidad de que el día de Dios vendrá, hay dos cosas. Número uno, debemos esperar de manera paciente, pero expectantes. Debemos esperar de manera paciente, pero expectantes. El problema con nuestra paciencia es que no es igual a la de Dios. ¿Se acuerdan cómo ya hablamos de la paciencia de Dios? Él es paciente y nosotros somos impacientes. Nosotros queremos resultados rápidos, nosotros queremos cosas rápidas, porque así es el mundo en el que vivimos. ¿Qué es esto? Bueno, esto es anticipar ansiosamente y desear el día de Dios. Ser pacientes y a la vez ser expectantes es anticipar ansiosamente y desear el día de Dios. Tengo un amigo que cada vez que hablamos de Biblia o de algún tema o de alguna situación o de algún problema, y siempre él usa esta expresión: ven Señor pronto. Bueno, esa es una buena realidad. Mientras estamos de este lado de la eternidad y nuestra mente tiene conflictos y el pecado se nos cruza y a veces hay personas difíciles, ese debería ser el clamor en nuestro corazón: Señor, ven pronto.
Pero no tendríamos que ver la venida del Señor como mero escapismo. ¿Lo ven? Digo, porque si usted está metido en un problema, porque usted llegó a ese problema por su solita voluntad, nadie lo obligó, nadie lo engañó, nadie lo forzó para que esté allí, y usted llega ahí, sería muy cómodo de nuestra parte decir: ven, Señor, ya. Lo que tú estás queriendo es escapismo. Lo que tú estás queriendo es que el problema al que tú llegaste por tu propia voluntad termine en ese momento, y eso es como decirle al Señor: Señor, quiero que mi agenda esté sobre la tuya. Y tristemente debo decirte que eso no va a pasar. No va a pasar así. Esperar quiere decir estar a la expectativa, pero en este pasaje describe a alguien que está atento y entusiasmado. Atento y entusiasmado. Si esa no es nuestra actitud, si yo no estoy atento y entusiasmado con el hecho de que el Señor retornará en algún momento, aunque yo no sepa cuál es ese momento, entonces mi corazón se irá enfriando y endureciendo poco a poco. Y siempre que tú tienes un corazón frío o endurecido, tú tienes una vida que poco tiene que ver con la fidelidad al Señor. Siempre que tienes un corazón endurecido, entonces tú tienes una vida que poco va a buscar la santidad y la piedad en su vida. Otra manera de traducir este pasaje podría ser esperando al apresurar. Esperando al apresurar, o también esperar con premura. Pero esa palabra apresurar, que para nosotros pudiera sonar como que estoy haciendo algo para que pase, en química se conoce esta palabra catalizador. Y cuando tú quieres hacer una reacción química y quieres que ésta se lleve a cabo rápidamente, entonces se toma un catalizador para que acelere la reacción. Bueno, no es que tú y yo podemos ser un catalizador para que el Señor venga rápidamente por su iglesia. Realmente apresurar puede significar desear fervientemente que algo suceda. Desear fervientemente que algo suceda. Y si todavía somos más literales y quisiéramos llegar al original de esta palabra y buscar realmente cuál sería la palabra más adecuada para nosotros de la traducción del griego al español, realmente se van a sorprender. Porque la palabra más exacta que esta expresión de apresurar nos conduce al contexto del pasaje es diligencia. Entonces, cuando Pedro está diciendo que apresuremos la venida del Señor, realmente lo que él está diciendo es: sean diligentes en cuanto a la venida del Señor. Sean diligentes en cuanto a la venida del Señor. Entonces es una manera de vivir sin acomodarnos, sin acostumbrarnos a este mundo, sino anhelando y construyendo proyectos para que muchos vengan al reino de Dios. Entonces no hay forma de acomodarme, no hay forma de colocarme en una situación donde pareciera ser que el mundo está ganando en mí. No hay forma, porque mi mente está enfocada en el Señor, mi mente está enfocada en dar gloria a Dios, mi mente está enfocado en obedecer al Señor, mi mente está enfocado, mi ímpetu está enfocado, todo lo que yo soy está enfocado en poder dar gloria a Dios. Entonces aquí está el punto al que mucha gente que se apasiona por escatología no entiende. No apresuramos el retorno de Cristo cuando especulamos.
no apresuramos, no somos diligentes en el retorno de Cristo cuando especulamos. Somos diligentes o apresuramos simplemente cuando vivimos como Él nos demanda. Entonces, por eso dije que la escatología de Pedro tiene que ver más con la ética. Miren cómo lo dice Pablo en Colosenses 1, versos 5 y 6. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio. ¿Y qué quiere decirte Pablo con esto? Que era común para los apóstoles predicar la venida del Señor. Entonces dice, ustedes ya escucharon de esto, ustedes ya oyeron de esta esperanza en el evangelio, verso 6, que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Comprendieron la gracia de Dios en verdad. Ahora observen nuevamente que Pablo, aunque no es tan enfático como Pedro, pero Pablo también estaba preocupado por la forma como los colosenses iban a responder ante ese tema. Y luego vemos a Juan el apóstol en la primera carta, capítulo 3. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Vean cómo Juan está presentando una realidad presente. Somos amados, hemos recibido el amor de Dios, pero también está presentando una realidad futura. Y entonces él está diciendo, no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esperanza puesta en Él, ¿qué hace? ¿Qué dice Juan? Todo el que tiene la esperanza de su retorno se purifica así como Él es puro. Bueno, entonces aquí tenemos ya dos cosas. Somos llamados a ser santos como Él es santo. Somos llamados a ser puros como Él es puro. Entonces, si tan solo te dejas dominar por una escatología que especula, que siempre está especulando acerca de las cosas, vas a perder el sentido en el cual los apóstoles de Cristo estuvieron llamando a la iglesia primitiva. Vas a perder el sentido de un llamado a la santidad, el sentido de un llamado a la pureza, el sentido de un llamado a la obediencia, el sentido de un llamado a la evangelización. Y simplemente quisiera recordarte, para ir al otro punto, que nuestra actitud en todo esto no debe ser temor, sino debe ser deseo. Pedro nuevamente está llamándonos al deseo. Warren Wiersbe en su comentario dice esto acerca de este verso: hay dos extremos que debemos evitar en el servicio. Uno es la actitud de que estamos encerrados en el plan soberano de Dios, de manera que lo que hagamos no cambiará nada. Dos, es pensar que el Señor no puede lograr nada a menos que nosotros lo hagamos. Mientras que los decretos soberanos de Dios nunca deben convertirse en una excusa para el ocio, tampoco deben nuestros planes y actividades tratar de reemplazarlos. Ahora, lo que esta cita nos permite nuevamente reflexionar es que hay un balance o hay un equilibrio entre la soberanía de Dios
y la responsabilidad del hombre. Por un lado, sé que en la soberanía de Dios, Dios tiene una agenda a seguir que definitivamente no es mi agenda. Pero por otro lado, sé que yo seré responsable delante de Dios por buscar mi propia santidad, por buscar mi propia piedad y por buscar mi propia pureza. Y yo tengo entonces que evitar ambos extremos, quedarme en el ocio diciendo si Dios es soberano y si Dios lo va a hacer todo, que lo haga, y entonces me voy a sentar en esta poltrona y voy a esperar que Él lo haga todo. Bueno, eso sería un extremo. El otro extremo sería en el que muchos han caído diciendo, yo tengo que apresurar la venida del Señor y por eso tengo simplemente que dedicarme a hacer muchas cosas. Bueno, rápidamente ese lado se llama activismo religioso y lamentablemente muchos están allí. Número 3, lo tercero que Pedro nos recuerda después de habernos llamado a una santa y conducta piedad, después de habernos llamado a esperar y apresurar la venida del Señor. Entonces Pedro llega en el verso 13 a decirnos que debemos esperar nuevos cielos y nueva tierra. Nuestra actitud es que esperamos nuevos cielos y nueva tierra. El verso 13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Bueno, tengo que ser bien sincero con ustedes. No sabemos con exactitud a qué se refiere este pasaje. Y la razón por la que no sabemos con exactitud a qué se refiere este pasaje es que todavía no ha sucedido. Entonces hay teólogos que te lo explican muy bonito, te acomodan los árboles, te acomodan los ríos, las montañas en ciertos lugares, te dicen exactamente cosas que aún no son presentes. La gente lee a esos teólogos y afirma o asevera que así tiene que ser. Pero lo que Pedro nos dice aquí es, y lo que está ciertísimo, es que él dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿De qué puedo estar seguro yo como creyente? Bueno, que el Señor prometió nuevos cielos y nueva tierra en los cuales morará su justicia. Ahora, la justicia de Dios vendrá de una manera en el cual la corrupción que hay en nuestro medio o en nuestro mundo el día de hoy terminará. Entonces vamos a tratar de buscar en este pasaje algo que hay aquí. Nuevamente, en la escatología hay dos bandos en este pasaje en particular. Hay quienes creen que el mundo será totalmente destruido y hay quienes creen que Dios purificará a este mundo y lo renovará. Nuevamente lo digo, pues son escuelas diferentes o distintas. Pero de nuevo quiero enfatizar que a lo largo de la historia de la iglesia hay diferentes posiciones con respecto al retorno de Cristo. Y todas coinciden en algo. Ahí voy. Todas las escuelas escatológicas coinciden en algo. Cristo regresa. Para algunos regresa antes de ciertos eventos, para otros regresan en el medio de esos eventos y para otros regresan después de esos momentos. Pero todos dicen Cristo regresa. Cada quien defiende su esquema, cada quien dice esto es bíblico, sí, pero los tres dicen que es bíblico. Y cuando yo escucho los pasajes que los tres dicen, si yo no conociera ninguna otra de las posiciones, yo sería convencido, porque con Biblia están explicando que esto sucede de esa manera. Entonces vean algo, todos los bandos coinciden que Cristo regresa, pero no se ponen de acuerdo en el orden de estos eventos. Entonces, sea cual sea la posición en la que tú y yo podamos creer, el simple hecho de que Cristo regresa
debería provocar una diferencia en nuestras vidas. El simple hecho de saber que Cristo regresa, sea este un hermano amilenial, sea este un hermano premilenial, sea este un hermano postmilenial, el simple hecho de saber que Cristo regresa, estés en cualquiera de estas posiciones, debería hacer que tu vida verdaderamente esté obedeciendo lo que Pedro está diciendo, que estás viviendo santa, puramente, que estás viviendo de una manera en la que estás expectante a esta nueva creación del Señor, de cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ¿qué pasará con estos cielos nuevos y esta tierra nueva? Bueno, finalmente Dios pondrá en armonía y perfecta sinfonía al cielo y a la tierra. De eso sí estamos seguros. Observe que el día de hoy el cielo y la tierra están en antagonismo. Un antagonismo tanto ecológico como un antagonismo espiritual. Vivimos en un mundo donde el ser humano y el pecado pareciera ser que está destruyendo a este planeta. Y sin embargo tenemos la promesa de Dios de decir: yo voy a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, todo lo que hoy es un caos, todo lo que hoy es un desorden, un día el Señor lo va a solucionar. Y Pedro dice: tenemos una promesa, por cierto, es una promesa de antaño. Ni siquiera era una promesa que había venido en labios de los apóstoles, aunque ellos estuvieron hablando de estos temas, pero no era una promesa que había aparecido en labios de los apóstoles, era una promesa que había aparecido en labios del profeta Isaías, tal como él lo dice en el 65:17. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. No serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Entonces lo que Isaías está diciendo es: habrá un momento en el que el punto actual en el que estamos tendrá un nuevo resurgimiento, y en ese nuevo resurgimiento nosotros olvidaremos lo que ha quedado atrás. Bueno, esto es lo que muchos hablan y lo consideran como el siglo venidero. Ahora vean el 66:22 de Isaías: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendencia y su nombre. Entonces, ¿a qué apunta Isaías? Bueno, apunta que un día los cielos y las tierras nuevos no serán más rivales. Dios mismo purificará los cielos y la tierra, es decir, los cielos actuales y la tierra, con fuego, y hará una nueva creación de ambos. En otras palabras, Dios restaurará su creación. En otras palabras, por fin la oración del Padre Nuestro será cumplida en su totalidad. Hágase tu voluntad. ¿Se acuerdan de Jesús? Hágase tu voluntad. ¿Qué más dice? Como es hecha en los cielos, sea hecha en la tierra. Bueno, finalmente esa oración tendrá respuesta, porque el cielo y la tierra tendrán armonía. Ahora no estamos en armonía, pero finalmente esa oración será contestada en la nueva creación de Dios y se llevará a cabo de una forma perfecta en ambos lugares. Bueno, pero la pregunta entonces que podemos hacerle al texto es: ¿por qué el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva? Y Pedro dice: para que more la justicia. En otras palabras, para que el mundo sea perfecto y solo exista
la justicia de Dios. La palabra nuevo apunta a algo cualitativo, a algo que es totalmente diferente a lo anterior, pero también habla de carácter, ya que morará la justicia. Y como leíamos en Apocalipsis 21, en el último verso, permítame ir ahí. Observa lo que Apocalipsis 21:27 dice: jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿quién tendrá acceso? ¿Quién tendrá acceso a esta realidad de la que Pedro está hablando? Solo los redimidos, solo los que han sido comprados a precio de sangre. Por eso es que la venida del Señor no debería asustar a un verdadero creyente, pero a un pecador lo debería aterrar, porque mientras para nosotros será el gozo de que la oración del Padre Nuestro sea completada perfectamente, para el pecador será juicio y condenación eterna. Ahora, Pablo abona este tema también en Romanos 8:20. Y cuando él está ahí en Romanos 8:20 dice: porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Observen que Pablo está diciendo: la tierra misma va a ser liberada de la corrupción. ¿Cómo va a ser liberada? Habrá nuevos cielos y habrá nueva tierra. El pecado ya no dominará, porque ahora la justicia morará en esa tierra. Los elementos serán consumidos para entonces ser renovados y para entonces presentar este cuadro al que también el apóstol Juan hace mención en Apocalipsis 21:3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. El tabernáculo está, ¿en dónde? Entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y luego en el 22:3, ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí. ¿Y quiénes le van a servir? Sus siervos. ¿Y quiénes son los siervos? Los redimidos, los que fueron comprados a precio de sangre. Allí no hay enemigos de Dios. Allí hay siervos. Allí hay siervos de Dios. Entonces, el propósito divino de Dios es que el Señor expondrá el mal totalmente y lo removerá. Va a exponer el mal totalmente y lo va a remover. Entonces el cielo nuevo y la tierra nueva serán permeadas por la justicia de Dios y el amor de los santos. ¿A qué apunta Juan en estos versos que hemos leído? ¿A qué apunta una escatología sencilla como esta? Apunta algo claro: nuestro mundo será desmantelado como lo conocemos hoy, reconstruido, transformado, renovado. En aquel día los cielos y la tierra no estarán separados como están separados ahora. ¿Así lo vio Juan? No habrá esta gran separación.
que hoy existe? Entonces los cielos y la tierra que serán purgados para que correspondan al reino de Cristo necesitan gente que también ha sido purgada del pecado. Entonces, ¿cómo voy a llegar ahí en pecado? ¿Cómo voy a llegar ahí en corrupción? ¿Cómo voy a llegar allí sin estar preocupado por vivir una vida santa delante de Dios? Bueno, la respuesta a esto es que si tú no eres creyente y tú te encuentras con pasajes como esto, tú necesitas correr al Señor y clamar por tu salvación. Para un creyente esto no es aterrador, para un creyente esto es gozoso. Pero para un pecador debería ser aterrador. Nuevamente Wiersbe dice en su comentario: aquí hay misterios que nuestra mente no puede entender ni explicar por completo, pero la lección básica es clara. El mismo Dios que ordena el fin también ordena los medios, y nosotros somos parte de esos medios. Nuestra tarea no es especular, sino servir. Entonces, para de especular. Para de especular. Sirve al Señor, purifícate, santifícate, obedece, comparte el evangelio. Número 4, debemos vivir aguardando su regreso. Vean lo que el verso 14 dice: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. ¿Qué es esto? Bueno, Pedro nos llama en este pasaje a una santidad en acción. Santidad no es un estado o un nivel de espiritualidad. Vuelvo a decirlo, santidad no es un estado o un nivel de espiritualidad. No, santidad es una forma de vida. Santidad es una forma de vida. Santidad es la idea de un creyente despertando por la mañana y diciendo: Señor, permíteme vivir este día para tu gloria. Eso no es religiosidad. Eso no es ser un mojigato. Eso es simplemente decir: Señor, quiero vivir para tu gloria, ayúdame. Seguramente vas a tener 1000 batallas en el día para vivir para la gloria de Dios. Pero de entrada estás diciéndole al Señor: quiero que mi santidad sea una realidad y una práctica ahora mismo delante de ti. Ahora, piense por un momento en esto, y es el hecho de cómo mucha gente pudiera simplemente sentir temor. A veces en la praxis de la iglesia o en la práctica de la iglesia, en algunas ocasiones, nuestro método de evangelismo es es que si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Tristemente, muchas veces la práctica de la iglesia es esta. Y entonces nosotros tenemos masas siguiendo al Señor, no por convicción de pecado, sino por miedo al infierno. En el ministerio pastoral me toca hablar con mucha gente. Y hace unas cuantas semanas acabo de hablar con alguien que me recordó esta frase, pero esa es la realidad, triste realidad de muchas iglesias. Nos vendieron o nos dieron un evangelio de miedo. Me dijeron en toda la escuelita dominical, en el grupo de adolescentes y en el grupo de jóvenes, que si yo no venía al Señor ya, entonces iría al infierno.
Innumerables veces me lo han dicho. Sí, el asunto con esa frase es que si no te hablaron de la convicción de tu propio pecado, vas a estar por un periodo de tiempo en la iglesia hasta que llegue el día en el que tú mismo digas, ya no quiero escuchar más, que voy a ir al infierno, y te vas a ir al mundo y vas a vivir tu propio infierno. Y posiblemente en algún momento en la gracia y en la misericordia de Dios, Dios va a enviar a alguien que fielmente a la Escritura, simple y sencillamente, te predique el Evangelio tal y como es. Y entonces en la gracia de Dios tú puedas decir, soy un pecador que necesita a un Salvador. Y en ese momento entonces, por la misericordia de Dios, tú habrás nacido de nuevo, sin la idea detrás de simplemente seguir al Señor porque no quieres ir al infierno. El conocimiento entonces de la destrucción final no nos debería pasar al equipo de los ociosos. No nos debería pasar entonces al equipo de los indiferentes. No nos debería pasar entonces al equipo de los infructuosos. Tampoco nos debería pasar al equipo de los que desperdician los dones que Dios les ha dado. El claro conocimiento del final nos debería dotar de energía para llevar una vida de adoración, de obediencia a su palabra, de edificar a los santos y de hacer ver a Dios donde quiera que tú y yo vivamos y donde quiera que tú y yo estemos. Entonces la santidad es un fruto de quienes tenemos esperanza. Y eso es lo que Pedro está diciendo al final. La santidad es un fruto verdaderamente de los que tenemos esperanza. En un mundo que vive en contra de Dios, somos llamados a vivir para Dios y para sus propósitos. Esa esperanza que Pedro nos presenta posee una agenda de crecimiento que debemos seguir. Una agenda en la que estamos involucrados en vivir agradando a Dios y no al hombre. No buscando el aplauso o el reconocimiento del hombre, sino buscando la aprobación de Dios. Y por eso es que Pedro concluye este verso diciéndonos que debemos buscar diligentemente tres cosas. Número uno, el creyente debe encontrarse en paz. El creyente debe encontrarse en paz. ¿Dónde inicia nuestra paz? Claramente el Evangelio nos dice dónde inicia nuestra paz. Nuestra paz inicia con Dios. Si el hombre no está en paz con Dios, el hombre no puede estar en paz con los hombres. Porque no hay forma en la que 2, 3, 4 pecadores se pongan de acuerdo si Dios no está allí. ¿Dónde comienza la paz de un ser humano? La paz de un ser humano comienza con Dios. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios. Paz con Dios. Paz con Dios. Te paras en cualquier librería o en cualquier estantería de libros en un supermercado y vas a encontrar decenas de libros que intentan darle a la gente paz. ¿Cómo ser un líder exitoso? Los 7 hábitos de esto, los 20 cosas que usted tiene que hacer para dormir en paz, las 20 cosas que usted tiene que hacer para tener una familia exitosa. ¿Qué es eso? Sustitutos de Romanos 5:1. Y
Y yo me sorprendo cada vez que veo a estos libros, a estos bestsellers, y por allí dice, ha vendido 2.500.000 copias y ha sido traducido a 25 idiomas. ¡Guau! En una era donde la gente no lee, tú dices. ¿Pero qué te dice eso? Lo único que eso te dice es que la gente está en una búsqueda en el lugar equivocado. Entonces, lo primero que dice Pedro es que él dice, el creyente debe encontrarse en paz. La verdad es que si el hombre no llega a conocer la paz de Dios, será prácticamente imposible que pueda gozar de paz con los hombres. Estarás enemistado con la familia, estarás enemistado con la gente que trabajas, estarás enemistado con tus vecinos, estarás enemistados con todos. Con todos. Tu vida será un conflicto. Tu vida será, gritarás con tu vida, sálvese quien pueda, porque no has encontrado paz con Dios. Pero el cristiano goza de paz, y la realidad es que como creyentes podemos estar seguros y firmes en la salvación y en una vida de obediencia. La paz es una fe totalmente anclada en el Señor. La paz es una fe totalmente anclada en el Señor. Yo puedo estar seguro, Señor, tú traerás nuevos cielos y nueva tierra. Puedo estar seguro en eso. No sé cuándo va a pasar. No tengo todos los detalles de cómo va a pasar. Pero me encanta cuando Wiersbe dice esto: nosotros no somos parte del comité de planeación. La iglesia simplemente es parte del comité de bienvenida. Entonces deja de planear. No te toca a ti planear. ¿Has visto cuánto cobra un organizador de eventos? Tú dices, wow, qué increíble boda, qué increíble quinceañera. Y ahí anda un tipo que tú dices, ese muchacho, ¿cómo está ayudando a los novios? Cobró un buen billete para estar allí. No está sudando y no está corriendo de un lugar a otro de a gratis. Tristemente así andan muchos creyentes en nuestros días, corriendo de aquí para allá y viendo cómo acomodamos y viendo cómo va a suceder. Y paz con Dios. Él vendrá. Él vendrá. Segundo, dice Pedro, el creyente debe estar impecable. Esa expresión significa ser libres de contaminación. Ahora tenemos que reconocer algo, vivimos en una batalla. El pecado nos presenta una batalla frontal todos los días, todas las horas, todos los minutos y todos los segundos. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan para escribir: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿De qué se trata ser impecable? ¿De no pecar? No. Ser impecable se trata que cuando el creyente peca, entonces el ministerio santificador del Espíritu Santo me redarguye y yo hago lo que primera de Juan 1:9 dice. Vuelvo a lo mismo. Si usted va al contexto de la primera carta de Juan, fue escrita para creyentes, no fue escrita para pecadores. Entonces, si yo agarro este pasaje y quiero evangelizar a un incrédulo y le digo, aquí tienes que confesar tus pecados porque el Señor te va a perdonar. ¿Se acuerdan cómo empieza Juan esta carta? Hijitos. No era pecadores, era creyentes. Y era una carta, por cierto, en la que Juan buscaba afirmar a los creyentes en la fe y en la verdad de las Escrituras. Entonces, ser impecable en este contexto tiene que ver con esa realidad de ser redarguidos por el Espíritu Santo y entonces correr al Señor, ponernos a cuentas con Dios. ¿Cuándo? ¿El año que viene? ¿Cuándo? ¿La década que viene? No, inmediatamente.
A veces pecamos por omisión, es decir, no sabía que estaba pecando, pero a veces pecamos por comisión. Es verdad. ¿Qué es pecar por comisión? Sé que voy a pecar, pero aún así, Señor, estoy dispuesto a correr el riesgo. Amén. Esa es una realidad. ¿Qué hago después de que he hecho eso? Tengo que venir al Señor. Porque si el Espíritu Santo realmente está en ti, te va a llevar al arrepentimiento. No en la década que viene después, no en la generación que viene después. Te va a llevar al arrepentimiento el día de hoy. Y si tú y yo no respondemos al ministerio del Espíritu Santo el día de hoy, entonces nuestro corazón va a comenzar a endurecerse. Número 3, para acabar, dice Pedro, el creyente debe ser encontrado sin culpas. Es decir, libre de faltas, libre de censuras, sin nada que se nos reproche. Sin culpas. Una de las batallas que el enemigo va a presentar a nuestras vidas es precisamente la batalla en nuestra mente. Y cuando pensamos en la batalla en nuestra mente, mayormente esa batalla tiene que ver con la culpabilidad. La culpabilidad tiene que ver con esta realidad en la vida de un creyente, en la cual el enemigo vendrá y te recordará cosas, mayormente de tu pasado, que puedan atormentarte. Pero vean cómo Filipenses 1:10 nos alienta, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles. ¿Para cuándo? Para el día de Cristo. Puro e irreprensible. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando el maligno me está señalando algo? ¿Qué voy a hacer cuando la gente me está señalando algo? Voy a escoger lo mejor. Y lo mejor es ir con Dios y arreglar el asunto y pedir perdón y humillarme delante de Dios. Es buscar mi pureza, es buscar ser irreprensibles. Y luego en el 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Cómo es esta generación? Torcida y perversa. Bueno, pero la carta a los Filipenses, usted y yo no somos los oyentes originales. Fue escrita a los Filipenses en el siglo I. Entonces ya la generación de Pablo y de los Filipenses era torcida y perversa. Si eso sirve para describir nuestra generación, está muy bien. ¿A qué nos manda Pablo en este pasaje? ¿Y a qué manda Pablo a los Filipenses? A resplandecer como luminares en el mundo. Eso tiene que ver que si tú y yo somos puestos al lado de una persona que vive dominada por la agenda de este mundo, yo no me voy a ver igual que ellos. Y ellos claramente no deberían verse al igual que yo. ¿Por qué? Porque ellos no están buscando vivir santa y piadosamente. Porque ellos no están buscando lo que Pedro nos dice acerca de esperar y apresurar la venida del Señor. Ellos no están esperando nuevos cielos y nueva tierra. Ellos están esperando vivir su vida loca. Ellos están esperando imponer su propia agenda. Ellos están esperando o creyendo que la agenda globalista que hay sobre este mundo será definitivamente la que triunfe o sea exitosa. Debemos vivir aguardando su regreso. Ellos no están esperando el regreso de Cristo. Los impíos están esperando que el reino de Dios sea quebrantado. Los impíos están esperando que la iglesia no avance. Los impíos están esperando que la gente literalmente vaya al infierno.
Ellos no están esperando el regreso de Cristo. ¿Debería verme yo diferente al lado de uno de ellos? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Deberían verse ellos diferentes a tu lado? Sí. Entonces eso es lo que Pedro nos está presentando en este pasaje cuando habla del día del Señor y de la promesa que tenemos en cielos nuevos y en tierra nueva. Entonces los versos nos hablan de cómo prepararnos para este día. Esa preparación no incluye temor en ti y en mí. Esa preparación no incluye espanto, sino la seguridad de confiar en quien hemos creído. Por lo tanto, no podemos ni debemos dejar esta tarea para el mañana. El tiempo de nuestra preparación es hoy. Mientras esperamos al novio, no nos pasamos al equipo de la inactividad, sino que somos llamados a andar santa y piadosamente. Quien tiene esta esperanza es alguien que está marchando ya hacia su Señor. La iglesia que es fiel a los mandatos de Dios está más cerca del regreso de Dios desde su visión, aunque Dios en su sabiduría sabe perfectamente el día en el que Él regresará. Entonces, mantengamos la motivación. Dejemos a un lado la especulación, asegurémonos de que la estrella de la mañana brille en nuestros corazones por una sola razón, porque esperamos su venida. Porque esperamos su venida. Me encantó la cita de este escritor Sam Storms, y tiene un libro que se llama Venga tu reino. Y él dice: hay muchos y considerables desacuerdos entre los cristianos sobre el tema de la escatología bíblica, pero ninguno de ellos es de suficiente urgencia o importancia para que nosotros confiemos y atesoremos a Jesucristo como Señor y Salvador, y no podamos unirnos en nuestro clamor común. Amén. Ven, Señor Jesús. Cuando ves la escatología de nuestros días, ves una lucha de fuegos cruzados. Quien lanza flechas, quien tira misiles contra los otros hombres que opinan de forma diferente de él. Pero cuando piensas en la unidad de la iglesia, nosotros deberíamos aproximarnos a esto. Todos coincidimos en esta oración final de Apocalipsis: ven, Señor. La novia dice: ven, Señor, ven, Señor. Entonces no especulemos. Pedro dice: prepárate, prepárate. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la claridad que tu palabra siempre nos da. Gracias por la claridad que tu palabra trae a nuestras vidas cuando pensamos en estos temas. Cuando vemos, como Pablo dice, que esta generación es perversa y maligna. Cuando vemos cómo la gente se deleita, cómo la gente celebra, cómo la gente se apasiona por lo de hoy, sin ver el mañana como una realidad. Cuando vemos cómo la gente vive en sus fiestas, en sus deleites, en sus sinsabores, en sus desgracias, en sus fracasos morales. Cuando vemos a tantas familias divididas, separadas. Cuando vemos cómo el hombre en su corrupción busca ser y no es suficiente el poder, el dinero que tienen para poder vivir en paz. Cuando sabemos de estas historias donde familias enteras se han separado, dividido, quebrantado por el tema poder, por el tema dinero, por el tema orgullo. Cuando vemos la maldad de esta generación abusando física, verbalmente de personas vulnerables.
cuando vemos la desgracia que las familias de esta tierra tienen, entonces hacemos bien en recordar que tu promesa es segura. Nuevos cielos y nueva tierra para tus redimidos. ¿Cuándo, Señor? No lo sé, pero estoy seguro de algo: tu promesa siempre es firme, tu promesa siempre es segura, tu palabra siempre es fiel. Y si tuviste el poder para llevar a cabo Génesis 1:1 y de la nada hiciste esta creación, entonces tienes el poder para introducirnos a nuevos cielos y nueva tierra, donde finalmente la justicia de Dios reine y gobierne, y tus santos puedan morar contigo, y el tabernáculo de Dios pueda ser una realidad para nosotros. El cielo será el lugar de tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Finalmente lo veremos, lo entenderemos cabalmente. Ahora lo entendemos en parte. Señor, ¿cuántos misterios hay en estos versos? ¿Cuántas cosas que aún no nos son reveladas completamente? Pero de lo que podemos estar seguros es que lo has prometido y lo cumplirás. Señor, qué gozo es poder tener paz, la paz de Dios en nuestros corazones. Qué gozo es poder saber que somos llamados a ser impecables, pero que cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Qué gozo es saber que el 3 veces santo me llama a la santidad, que el que es puro me llama a la pureza. Y entonces saber que no puedo en mis propias fuerzas, pero tu gracia me ha sido concedida para ello. Que atendamos hoy tu voz, que atendamos hoy tu voz y vengamos delante de ti. Señor, y si alguien no tiene la seguridad de su salvación, que pueda clamar a ti, que pueda venir a ti en arrepentimiento. Que si alguien no te conoce hoy, tu Espíritu Santo y tu palabra pudieran quebrantar su corazón. Mientras esta tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, sigue levantándonos como una antorcha en medio de la oscuridad. Mientras esta tierra gime, sigue levantándonos como voces auténticas que proclaman la verdad del Evangelio, la palabra del Señor, que es la única que tiene poder para salvar el alma y para santificar a tus creyentes. Gracias, gracias que para nosotros no hay incertidumbre. Gracias que para nosotros no hay duda, sino la certeza y la seguridad eterna de que somos tus hijos. Como Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, te damos hoy. Adoramos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Jesús.